la palabra, ¿no? Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta clase. Continuamos con nuestra segunda semana. Gracias a Dios, tenemos nuestra segunda semana ya de esta materia de administración eclesial. Yo deseo que la primera semana haya sido una experiencia de arranque, pues especial. La primera semana es como convencerlos de que la materia nos va a aportar algo, ¿no? Y que nos va a beneficiar en algo. Ese es un panorama muy, muy general de los beneficios. Estuvimos hablando de las virtudes, de la planeación, de la planificación, de la administración, cómo hacer un campo de estudio, de visión a la hora de planificar, cómo tomárnoslo en serio, en fin, hubo muchas cosas que se hablaron, ¿no? Al final, el viernes, por ejemplo, cuando les mostré el cronograma de lo que habíamos trabajado, como que a veces uno dice, ¿en serio todo eso tocamos, no? Todo eso hablamos, y parece increíble, pero ya estamos en la segunda semana, así que bueno, gracias a Dios por eso. Quiero invitar a alguno de ustedes, si puedo hacer una oración para dar inicio y que Dios nos bendiga en esta cursada de este día. ¿Alguien quiere hacerlo, por favor? ¿Algún voluntario? Adelante, César. Gracias. Oremos, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu cuidado, por este nuevo día que nos has regalado y nos permites, Padre, participar de esta clase. Te doy gracias, Señor, por nuestro hermano pastor Juan Marcos, que te pido que lo bendigas y lo uses para que tú hables por medio de él, y también te pido por nosotros, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos estar atentos y recibir lo que tú tienes en este día para cada uno de nosotros. Te pido una bendición especial sobre esta clase, de los que estamos y también los que la van a ver después. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muchas gracias, hermano. Una de las cosas que quiero resaltar antes de arrancar este temario de la semana 2 es la reflexión que pudieron ustedes compartir en el foro, que es parte de la tarea semanal, y que recuerden muy bien que cada tarea o cada actividad de la semana va a añadirles una calificación pues, en su evaluación final. Yo les comenté al principio que no se trata de calificar qué fue lo que dijeron, sino de decir, bueno, cumplieron con la consigna, pues tienen el valor, ¿no? Que en este caso son 10 puntos por cada actividad semanal. Entonces, todos ya tienen sus primeros 10 puntos. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a sus compañeros. Hubo en esta tarea, en este foro, dos claves de reflexión en base a la lectura, ¿no? De cómo un pastor del primer siglo puede describir al liderazgo del siglo XXI. Ahí decía el pastorado del siglo XXI, pero yo creo que nos podemos nosotros poner en el lugar de los líderes, del cual habla Pedro, perdón. Dos cosas importantes. ¿Cuáles son los peligros en los cuales los ministerios podemos tropezar, caer, accidentarnos, o lacerar nuestra persona o la vida de otras personas? Bueno, los peligros son evidentes y yo me di cuenta en sus aportaciones, cómo muchas veces hablamos por la experiencia, ¿no? O sea, no es algo que se nos inventa o se nos ocurrió decir, bueno, estas han de ser las falencias de los líderes. No, es la experiencia, es lo que hemos visto, es con lo que nos hemos encontrado en el camino, y hay que ser autocrítico, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, sí, me pasó y esto pasó y yo voy a ponerlo porque yo lo viví, yo lo vi, y este es uno de los peligros que el liderazgo puede tener. Y en ese sentido me llamó la atención mucho el hecho de que coincidíamos en muchos factores de cómo un líder puede perder la vocación, puede perder el camino, puede perder la esencia por la cual está puesto por Dios, cuidando algo que la mayoría dijo:
cuidando algo que no nos pertenece, que es el rebaño de Dios. ¿Sí? Entonces, con mucha más responsabilidad. Si es de Dios, hay que darle buenas cuentas a Dios. Y en los peligros, también, aparte de hablar de la experiencia, de lo que tal vez algunas personas pudieron haber pasado, mostrado, o nos dimos cuenta en las comunidades de fe de lo que sucedía, probablemente alguno de ustedes se animó a hablar desde su persona, de decir, bueno, el peligro para mí, o lo que a mí me ha pasado, es que he caído tal vez en arrogancia, es que tal vez me he creído autosuficiente, es que tal vez me he creído una persona que ha sido deshonesta porque en lugar de trabajar de corazón lo hago por la remuneración. O sea, lo que yo hablo a título personal también vale y vale mucho, hermanos. Y este es el ejercicio que yo quiero dejarles más allá de la consigna de la tarea, que sea un ejercicio de liderazgo y de un buen administrador. ¿En qué tengo que cuidar mi vida? Y esa es la pregunta del millón. Todos los días de mi vida, ¿en qué tengo que cuidar mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis actos, mis palabras? ¿De qué tengo que cuidarme? Porque yo transmito un mensaje a los demás. Mi liderazgo transmite un mensaje a los demás. Mi forma de administrar y de planificar transmite algo. Hay un mensaje detrás de mi forma en cómo encaro la planificación de lo que Dios me ha encomendado. Esta semana ya vamos a meternos de lleno en todos los elementos de la planificación, de cómo elaborar un plan de trabajo, un proyecto de trabajo, todos los elementos que podemos vaciar en un documento con el equipo, pero también vamos a encontrar cosas de cómo el líder, el administrador, el que planifica, también interviene en medio de situaciones de conflicto. Ahora, aun cuando yo intervengo en situaciones de conflicto y aun cuando yo tengo que intervenir en la toma de decisiones, esa forma de cómo tomo decisiones, esa forma de cómo encaro el conflicto, también es un mensaje hacia los demás. Bueno, ahí también yo debo tener mucho cuidado y que esos peligros, de los cuales mencionamos muchos en el foro, no vayan a ser piedra de tropiezo en mi vida. Resumiendo, que tengamos siempre este ejercicio de autocrítica y de humildad delante del Señor, de decir, Señor, no me dejes caer en la tentación, como Jesús lo decía sabiamente en su oración. Pero ¿cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son mis tentaciones? Bueno, en el ejercicio de la administración, del liderazgo, pues la tentación se puede convertir en distintas evidencias de la falencia del ser humano. Hasta que dejamos de respirar, hermanos, hasta este momento tenemos la tarea de cuidar todas las falencias que puede existir en nuestra persona. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también hablamos de cómo enriquece eso a mi ministerio. Y fue muy bonito porque hablar de las tentaciones o de los peligros, hicimos una carta así grande. Y ya cuando hablamos de los desafíos para el ministerio, concreto, pues que Dios me ayude, ¿no? En este sentido, yo los invito a que también hagamos ese ejercicio. ¿Cómo Dios puede ayudar a que yo pueda potenciar mi ministerio y también descifrar, sumergirme, entender más profundamente los beneficios del buen ministerio en mi vida, de acuerdo a lo que Dios obra, ¿no? De acuerdo a lo que es bueno, a lo que de valor, de acuerdo a todo lo que va a trascender. Yo pueda sumergirme en eso, pueda empaparme de eso, pueda poner esa ancla firme de decir, estas virtudes me van a sostener en mi ministerio. Y a diferencia de los peligros, que los peligros siempre hay que examinarlos para sacarlos de nuestra vida, bueno, los beneficios siempre hay que adoptarlos y hay que construir, ¿no? Y sobre una virtud surge otra virtud. Y me gusta la carta de Pedro cuando dice, a la fe añádale conocimiento, y al conocimiento póngale piedad, y a la piedad la oración, y a la oración la paciencia las buenas obras, y a las buenas obras el amor, y el amor entre todos. O sea, va siendo una construcción de virtudes donde cada uno de nosotros decimos, bueno, Dios nos va transformando como la luz de la aurora que va en aumento.
Bueno, que así sean nuestros liderazgos, que no nos digan, ay, es que yo conozco a Juan Marcos, siempre fue un líder así, y que siempre nos tengan como en un nivel de liderazgo, con nuestra forma de ser, que ese nivel nosotros lo podamos romper e ir creciendo, decir, oye, me sorprende tu forma de, 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 de recrearte en Dios y de cómo mejoras y te dejas guiar por el Señor para adoptar nuevas herramientas. Miren, el día que usted se abrió paso a la tecnología y estar en estas clases, muchos pues la aplaudimos, ¿no? La familia le dijo, qué bueno, te diste la oportunidad, qué lindo, mira, ya diste un gran paso. Ok, celebremos. Pero a partir de ello te digo, la tecnología todavía va más avanzada para nosotros y estas herramientas que tienes es el principio de muchas cosas, así que celebra tus grandes logros, pero tampoco te la creas mucho porque hay que seguir adelante. ¿Sí? ¿Me explico? Hay que seguir adelante y tenemos que superarnos siempre en este camino de la perfección en Cristo Jesús para poder dar buenos frutos. Y bueno, habiendo dicho eso como primer panorama de reflexión de acuerdo a sus tareas, quiero ya arrancar de lleno esta semana. Tenemos este temario tan precioso, tan lindo que es cómo administrar la iglesia. ¿Cómo administrar la iglesia? Lo bueno que le hemos dicho a Dios que nos ayude y eso es lo más importante, que sea el Señor el que nos dirija. Pero bueno, a grosso modo, esto es lo que vamos a revisar en un término muy general. Vamos a estar hablando de la administración, ¿sí? ¿Qué es administración? Algunos conceptos de cómo administrar la iglesia. Vamos a entrar a este plano de la planeación, ¿no? Vamos a revisar visión, misión, diagnósticos, objetivos, metas. De ahí, teniendo ese campo de planeación, nos vamos a meter a la estrategia, cómo hacer este proceso para atender necesidades, criterios para un plan adecuado, qué recursos necesitamos, cómo organizar todo esto que tenemos, este vaciamiento, para después tenerlo ya en forma y tener la puesta en práctica, ¿no? O sea, echarlo a andar, cómo hacer una pauta de seguimiento, cómo ser un buen director, un buen líder, un buen administrador que va supervisando, que va evaluando, pero también que va retroalimentando, ¿no? Va haciendo esta técnica y este ejercicio de la prueba-error, ¿no? Que de pronto, bueno, probamos algo, se tomaron riesgos, eh, hay que atender estas necesidades, ok, replanteamos, cambiamos, ¿no? Tomamos decisiones y ¿por qué no hablarlo? Cuando estamos trabajando con personas, con un grupo, con un equipo, cuando servimos hacia los demás, bueno, siempre hay ciertos conflictos que son naturales. Y en la última parte hablaremos un poco de la resolución de problemas y la toma de decisiones. No vamos a hablar como tal del trabajo en equipo. El trabajo en equipo viene la otra semana y también va a ser exquisito hablar del trabajo en equipo. Aquí lo que vamos a hablar es de cómo hacer una administración, ¿sí? Eficaz, ordenada, lo mejor prolija posible. ¿Para qué? Para que todo esté entendido en la letra, en el campo de visión, que todo pueda ser plasmado para un proyecto, un plan de trabajo, probablemente un evento, que en la tercera semana vamos a tener una clase especialmente de organización de eventos. Este, pero ¿cómo usted puede desarrollar para su vida estrategias administrativas para planificar, proyectar, evaluar y así consolidar proyectos? Muchos de estos elementos usted lo puede llevar a cabo, pues ya lo dije, ¿no? En su empresa, en su familia, en su vida a nivel particular, su matrimonio, pero pues la idea es aquí aterrizarlo con la iglesia, ¿sí? Entonces, arranquemos con los conceptos elementales. ¿Qué es la administración? Bueno, para hacer una explicación muy concreta, porque pues imagínense que administración es una carrera profesional que hay que estudiar un poco más de 5 años,
nosotros lo vamos a poner así, muy concreto, muy sintetizado. Es lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y ajeno. O sea, cuando hay un esfuerzo de una persona o un esfuerzo de algún grupo de personas para lograr un objetivo, ahí nos estamos administrando, ¿no? Bueno, también esta parte de la administración es una actividad por la cual se van a obtener determinados resultados. Y cuando hablamos de determinados resultados es cuando hacemos previamente una reflexión, como lo vimos toda la semana pasada, ¿no? Tomamos en cuenta muchos elementos para reflexionar qué es lo que vamos a hacer, quiénes somos, y entonces esos resultados que se determinan, bueno, los vamos a alcanzar a través del esfuerzo y la cooperación mía y de la de otros, ¿sí? Entonces, tan es importante determinar objetivos o determinar resultados, o sea, qué es lo que yo quiero o deseo o anhelo lograr, qué es lo que yo anhelo lograr y cómo voy a llegar a ese logro, ¿sí? Entonces, cuando me tomo yo en serio esta dinámica, estoy siendo una persona que apela a la administración o al ejercicio administrativo. Bueno, en gran escala puede ser que la administración es un proceso que nos va a ayudar a lograr objetivos de un grupo, ¿no? Social, eclesial, de filiación. Cuando hay una coordinación adecuada, subrayen adecuado, o sea, cuando realmente estamos entretejidos, y hay un uso eficiente, y subrayen también eficiente, uso eficiente de los recursos, ¿sí? Hay, hay un concepto que es eficaz y eficiente. El eficaz es el que al momento, de forma inmediata, hizo algo de forma positiva, bien desarrollado, bien ejecutado, pero eficiencia es una continuación de esfuerzos que están bien logrados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del uso eficiente de los recursos es que en gran escala o en mayor tiempo, ¿sí? En un plazo mayor, los recursos son usados de forma eficiente, y también aquí entra la colaboración de esfuerzos propios y de los otros. Si se dan cuenta, podemos observar en esta gráfica de resumen, nosotros encontramos muchos elementos interesantes. Objetivos, coordinación, recursos, esfuerzos. Pero los objetivos tienen que ser previamente determinados, la coordinación tiene que ser adecuada, los recursos necesitan ser eficientes y la colaboración debe de estar acompañada del esfuerzo. Entonces, cuando dices, yo tengo buenos objetivos, cuando yo tengo objetivos, yo tengo a un grupo, tengo recursos y tengo al campo de trabajo. Ok, pero estás cuidando el ambiente y estás proveyendo los calificativos necesarios para hacer de todo eso algo no bueno, sino excelente, porque yo puedo tener objetivos y pueden ser objetivos mezquinos. Yo puedo tener una coordinación de un grupo, pero yo puedo ser un tirano. Puedo tener recursos y puedo despilfarrar. Y puedo tener a un campo de trabajo, pero probablemente ni siquiera domino el entorno donde estoy. ¿Sí me explico? O sea, no solamente es tener por tener objetivos. Hace un momento yo le decía, son objetivos determinados, ¿no? A través de este esfuerzo de reflexión, de indagar, y también agregar a que el grupo está adecuadamente coordinado. Los recursos no solamente están ahí, tienen que ser usados de forma eficiente, ¿sí? Entonces, uno de los grandes mensajes que yo quiero dejarles en esta materia es, sí cuidemos los elementos de la administración, todas las cosas que tienen que ir detalladas en sus proyectos, en sus planificaciones, pero no descuiden la parte prolija de la ejecución, eficacia, el tener algo adecuado. Por eso hablamos de los peligros del que ejerce liderazgo, ¿no? O sea, siempre debemos de proyectar
un mensaje positivo para que las cosas que se desarrollan alrededor de la administración, pues sean no buenas, sino sean excelentes. Bueno, esto tiene que ver con nosotros porque la revelación de la fe, pues nos dice que la administración es parte del ejercicio de la iglesia. La semana pasada hablábamos de cómo la administración está pues desde los tiempos primitivos, ¿no? En el accionar de Dios. Pero concretamente quiero tocar 3 puntos donde dice, por ejemplo, Pedro dice cada uno según el don que ha recibido. Y aquí ya hay una gran verdad, todos tienen un don. ¿Qué tiene que hacerlo? Ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros. O sea, el don que tú tienes se hace efectivo cuando otro tiene un encuentro contigo o es beneficiado contigo a través de tu servicio, ¿sí? Aquí no hay dones individualistas. Cuando pasa eso, dice, somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto es bien exquisito. En Corintios, por ejemplo, dice, bueno, nosotros somos el cuerpo de Cristo, miembros en particular, ¿sí? O sea, cada uno es un miembro, pero formamos un todo. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, y habla de los roles o de los ministerios, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, ¿no? Desde ahí ya encontramos el término de la administración, y los que tienen el don de lenguas. Y también Corintios 4:1, que este fue uno de los textos que tomamos al arrancar esta materia. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esta palabra de administradores o administración para con nosotros o cómo podemos entenderla? Bueno, yo no quise irme a sumergirnos en el término académico de la administración, sino antes hacer un buen marco pues bíblico en cuanto a entender qué es el administrador, que es el oikonomos. O sea, a ustedes se les va a dar un título de oikonomos. ¿Qué es eso? Administradores, hermano, no se asusten. El oikonomo o los oikonomos, aquí lo tienen, si tienen duda cómo se escribe, aquí está, oikonomos. Recuerden que cuando hacemos trabajo bíblico, exegético, hermenéutico, pues siempre hay que echar mano de las palabras originales o tratarnos de acercar a lo más original posible del texto bíblico, que en este caso en el Nuevo Testamento pues es el griego. Y bueno, oikonomos tiene que ver con un mayordomo, dispensador, también tiene la connotación de curadores, pero tiene que ver sobre todo aquí gerente de una casa, un administrador, gerente de una casa. Y bueno, la mayor mención de esta palabra la tenemos como mayordomo, ¿sí? En este sentido, oikonomos, que tiene que ver con esta definición corta de mayordomo, pues mayordomo tiene que ver como un administrador del hogar, ¿no? Un tutor, un mayordomo, que en este caso eran personas que estaban al servicio de las casas de los clanes familiares en la antigüedad y que rinden buenas cuentas a los jefes, ¿no? La mayordomía siempre tiene que ver con yo cuido algo que no me pertenece, o sea, que es ajeno a mí, pero lo cuido como si fuera mío. Entonces, ¿qué esfuerzo voy a dar si esto que estoy administrando es mío? Pues todo el esfuerzo del mundo, ¿no? Toda mi mente, mi energía, mi honradez. ¿Para qué? Para dar buenas cuentas, pero al final el mayordomo sabe que esas buenas cuentas, porque trató todo como si fuera de él, lo entrega a alguien más, ¿no? Entonces, los oikonomos o este grupo de personas, me gusta mucho cómo la palabra de Dios nos va eh,
cimentando en un significado muy, muy lindo. Por ejemplo, según Corintios, los oikonomos o los administradores son aquellas personas a quienes se le encomienda dar a conocer los consejos de Dios para los hombres. Ese es un buen administrador, ¿no? Téngannos los hombres por buenos administradores, o sea, por personas que aceptamos y desarrollamos esta buena encomienda de darle a conocer los consejos de Dios a los hombres. Entonces, cuando tú le compartes la palabra a alguien y le das un consejo desde la sabiduría de Dios, está siendo un oikonomos, un buen administrador. Cuando tú anuncias la buena noticia a aquellos que, aquellos que lo necesitan y nunca lo han escuchado, estás siendo un oikonomo. O sea, estás dando a conocer algo que te entregaron, ¿no? Ese ejercicio de dar a conocer es un buen administrador. Y también puede ser que entre hermanos, pues seamos buenos administradores, ¿no? Al poder dar consejos de Dios a los demás. Bueno, también oikonomo tiene que ver con el servidor, como el administrador, y hay algunos textos que a los líderes de la iglesia pues se les llamaba supervisores o también llamados obispos. Y bueno, a ellos también se les llamaba oikonomos, ¿no? Era el supervisor, el administrador pues sobre todo de una región, ¿no? También se le llamaba así a un jefe o a algún maestro de la teocracia cristiana, y hablando ya en un tema, en ámbito político religioso. Pero lo que yo quiero resaltar con ustedes es este cuarto apartado que me encanta, porque también el buen administrador, el oikonomos, según Tito, es todo cristiano que utiliza correctamente sus dones. Y esto es un desafío muy, muy genuino para nosotros, muy, muy, muy humilde, pero también muy, muy profundo en cuanto a la pureza. El que yo utilice correctamente los dones que Dios me confió, porque Dios me los confió. ¿Para qué? Para el bien de nuestros hermanos. Y ya lo leímos hace un momento, ¿no? Entonces, todos los que utilizamos correctamente los dones para el bien de nuestros hermanos, pertenecemos a esta clase llamada oikonomos, ¿sí? Creo que este pensamiento y este concepto nos puede acompañar el resto de nuestros días. Siempre que desarrollemos nuestro ministerio necesitamos decir, yo tengo dones, Dios me los confió, gloria a Él, y lo amo. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo guardo como el siervo fiel, no? Que en realidad era el mayordomo, ¿no? Eran mayordomos, en el sentido que eran oikonomos. La parábola realmente va más en este sentido, en los oikonomos, cuando les dan los talentos. Y el mayordomo infiel lo guardó, ¿no? Ya lo habíamos hecho la semana pasada, pero esta administración o mayordomía es, Dios, te agradezco los dones que me das y yo busco un campo de trabajo, un campo de visión donde mi don o los dones, porque Dios siempre da muchos dones, yo los pueda desarrollar. Y entonces yo voy a encontrar a personas, voy a encontrar hermanos, voy a encontrar necesidades concretas. Entonces yo voy ahí y los pongo al servicio de los demás. Entonces, si yo doy a conocer los consejos de Dios para las personas y a través de los dones que Dios me da, hago un bien para la comunidad de fe, para el grupo al cual pertenezco, para las personas que no conocen de Dios, eh, son alcanzadas con un bien a través de mis dones. Y algo importante, en medio de las necesidades de las personas, yo puedo hacer algo en su favor. Entonces estoy siendo una persona fiel, un oikonomos realmente fiel, un administrador fiel. Entonces, eh, quise hacer esta pequeña parada bíblica teológica para poder tener un punto de partida de nuestro quehacer. En este sentido, y avanzando en los conceptos, ya vimos que es administración. Ahora vamos a entender un poco qué es la planeación.
La planeación, en este sentido, pues vamos a entenderlo como este orden escrito, y esto es parte de la administración, que exista un orden escrito, que sea metódico, que sea pensado para una ejecución, ¿sí? O sea, el plan tiene que entenderse, tiene que estar bien plasmado para ejecutarlo, ¿sí? En una serie de actividades con un fin determinado. No solamente es que se lea bonito y que no se sepa qué se va a hacer, ¿no? Que se lea bien, que esté bien ordenado, pero que sepamos tomarlo como referencia de este plan para llevarlo a ejecución, ¿no? Y también vamos a tomar en cuenta algo que se llama estrategia, ¿no? O el concepto de la estrategia. La estrategia, pues es cómo desarrollar estas actividades, ¿no? Cómo llevarlo a cabo, revisando el tiempo, la pertinencia de las actividades. No sé si ustedes se acuerdan del fin y de los medios. El fin no cambia, el fin es permanente, es lo que Dios desea para las personas, para su iglesia, para cada uno de nosotros. Los medios son los que se van cambiando, ¿no? Y algunos medios, pues su pertinencia puede estar en validez, puede estar aprobada, pero tal vez puede ser que ya caducó, o la efectividad de alguna actividad. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos solamente con los medios, ¿no? Y defendemos el medio. Es que esto siempre funcionó, ¿no? Escuchamos la típica frase, bueno, pero el tiempo cambió, las personas cambiaron, ¿y en qué momento también podemos cambiar nosotros? ¿Para qué? Para que la pertinencia, la efectividad y sobre todo el tiempo en el cual vivimos, nos permitan ser estratégicos en proponer cosas que le hagan bien a nuestro desarrollo ministerial. Hablando de la administración de la iglesia, hay algunos elementos que me gustaría que no perdamos de vista en ningún momento, ¿sí? Este, ¿Cómo administrar la iglesia? Es la pregunta de esta semana. Bueno, la iglesia primeramente hay que entenderla que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Hace un momento en uno de los conceptos yo le decía, bueno, el cuerpo de Cristo es el conjunto de elementos individuales pero que se interconectan. Esta interconexión o este funcionamiento llamado cuerpo tiene que ver con lo que algunos expertos han llamado como la teoría sistémica. La teoría sistémica es el conjunto de elementos funcionando armónicamente o armoniosamente. Cuando hay un conjunto de elementos y que forman una unidad funcional, ahí hay una teoría sistémica. ¿Por qué? Porque si un elemento de ese conjunto, ese elemento puede averiarse, no tiene buen funcionamiento, tiende a desgastarse, va a afectar a los demás, va a incidir en los demás, va a tener una influencia hacia los demás. Por ejemplo, en la familia o en la familia de la fe, en este caso el cuerpo de Cristo, dice la palabra, si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos porque estamos interconectados. Entonces, en la administración de la iglesia, cuando vamos a proyectar algo, lo estamos proyectando para todos. Aun cuando tú digas, yo trabajo solo con los niños, mi trabajo es solo con jóvenes, es que yo solo dirijo, es que yo solo estoy con damas, eso es un error, porque tú estás en un área específica, pero lo que tú beneficies en esa área específica va a beneficiar a todo el equipo, ¿sí? A todo el cuerpo. Entonces, lo que hacemos en esfuerzos individuales o pequeños grupos, recuerden que lo hacemos para enriquecer todo el cuerpo de Cristo. Esto también cambia nuestra perspectiva de trabajo, porque los niños estaríamos pensando que trabajamos con los niños para edificar el hogar, y el hogar hay grandes, medianos y pequeños. Y también estamos asegurando el futuro de la iglesia. Y también estamos fortaleciendo el presente de la iglesia desde de las pequeñas edades. O sea, nuestro trabajo en la iglesia no es en vano, nada es en vano, nadie tiene que pasar por el anonimato en el trabajo de la iglesia, porque cada miembro tiene funciones y tiene dones, ¿sí? Y ningún miembro con dones y funciones, ya les dijimos que todos estamos llamados a ser oikonomos,
Ningún miembro, ningún don, ninguna función es menor que la otra o es más importante. Miren, nosotros estamos como muy familiarizados en este sistema am, organizacional de la pirámide, ¿no? De que alguien tiene que estar arriba y después de ahí vienen otros departamentos, otras áreas, y de pronto uno mira ese esquema y dice, ah, pues yo estoy hasta abajo, ¿no? O a veces decimos en nuestras expresiones, cuando queremos hablar de superación, bueno, es que cuando tú dices, un día que tú estés allá arriba, y es como si fuese una expresión muy empresarial, ¿no? Cuando estés allá arriba, cuando seas el gerente. No, 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 somos un cuerpo. O sea, sí en el cuerpo alguien está abajo, que son los pies, arriba que es la cabeza, y la cabeza es Cristo, ahí nadie se mete. Pero no es por una, porque el pie sea el más insignificante, ¿no? O sea, hay un funcionamiento correcto de todos y todos somos valiosos. También en la iglesia hay que entender que así las funciones, los dones, pues se convierten en ministerios. Y los ministerios se desarrollan en todos los creyentes, hermanos. Y existen ministerios que están especificados, están bien mencionados en documentos oficiales. Se consagra a personas para ciertos ministerios, pero quiero decirles que la gran mayoría de los ministerios que tenemos son sin título. Y eso ustedes lo mencionaron en sus tareas. Que uno de los peligros de los líderes es que por su título cree que ya es más que los demás, ¿no? O sea, el ministerio, para empezar, es esta virtud de los oikonomos. Y quiero tomarme de ahí. Cuando yo soy un creyente convertido al Señor y Dios ha puesto su espíritu en mi vida, yo ya tengo un ministerio, por lo menos en dos sentidos. Y lo que leímos en los significados. Una, dar a conocer los consejos de Dios a los hombres. Ese es un ministerio. Y aunque no me consagren, no me lo digan enfrente de la iglesia o que la gente ve ahí en la pizarra de los avisos, el encargado de evangelismo ahora es Juan Marcos. No, todos somos llamados a tener esa administración. Y segundo, los dones, las habilidades, las buenas cosas que Dios pueda hacer a través de mí en favor de mi prójimo, también es un ministerio. O sea, dones puestos al servicio de las demás personas, que ese es un buen administrador de la fe. Entonces, todos los creyentes en este sentido, hermanos, tenemos ministerios, todos, todos, todos. Y aquí es donde nosotros necesitamos eh, ayudarnos unos a otros en decir, bueno, vamos a administrarnos, vamos a organizarnos para que todos los dones eh, puedan ser puestos en acción, ¿sí? Con todos los recursos que tenemos como iglesia para poder primeramente darle gloria a Dios, edificar la iglesia y también extender el reino de los cielos, ¿sí? Esa es una de las cosas que nosotros deseamos y que anhelamos que se desarrolle. ¿Alguien quiere compartir algo o se activó un micrófono? Alguien ahí. Gracias. Eh, Entonces, cuando hablamos de la administración, estamos hablando de que nuestros dones y los dones de los creyentes, el ministerio de todos los que formamos la iglesia, se conjugan, se ordenan, se organizan para que juntamente con los recursos que tenemos podamos glorificar a Dios con lo que hacemos, podamos crecer como iglesia y podamos extender el reino de Dios, que ese es el fin, ¿sí? Y la edificación de la iglesia también es el fin. Y los medios y todo esto de lo cual venimos hablando, bueno, pueden ser intercambiables, pero el reino de los cielos se tiene que extender. Y por eso Jesús decía, yo regreso al Padre, pero no se preocupen que con ustedes estará el Consolador, ¿sí? El que les va a permitir hablar. Ustedes abran su boca y el Espíritu hablará, ¿no? Ustedes oren con fe y verán cómo Dios se manifiesta. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todo lo que Jesús hace en la tierra lo encomienda a sus discípulos, al conjunto de creyentes, a la comunidad de fe, a la iglesia, para que continuemos el ministerio de Jesús. ¿Cómo nos organizamos para llevarlo a cabo? Bueno,
esa organización es administración de iglesia. Entonces, podemos encontrar algunos elementos de la administración de la iglesia. Por un lado tenemos la planeación, que ya decíamos, esta forma metódica, clara, específica, de poder escribir, de poder direccionar, de poder establecer un proceso de desarrollo. Después, ese proceso de desarrollo se va a dar, ahí está la puesta en marcha y viene esta parte de directriz, ¿no? De dirigir, de especificar roles, quién va en qué área, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus responsabilidades, dónde está el campo de referencia. Y también cuando se ejecuta todo esto, hablamos de tener un control. Y cuando hablamos de control, no es de controlar a las personas, sino de tener, pues como en el barco, ¿no? Este timón, en el auto sería el volante, este saber navegar sobre las aguas y saber dirigir sobre las aguas. La dirección que uno le va dando al trabajo de la iglesia es muy importante, muy, muy, muy importante, ya que si no hubiese un trabajo eficaz de dirección, pues todo el equipo puede perderse, ¿no? Se puede extraviar el rumbo o podemos tomar un rumbo totalmente distinto a lo planificado. Entonces, arranquemos con la primer virtud de la planeación o algunos elementos de la planeación. Y quiero empezar con un ejemplo pues muy cotidiano, ¿no? Miren, la planeación tiene estos elementos: la visión, misión, el diagnóstico, objetivos, metas, acciones, un programa y tener un control, ¿no? Estos son los elementos así como muy generales de lo que ustedes pueden hacer en un proyecto de trabajo o en una estrategia planificada. Pero, por ejemplo, vamos a poner una situación. La visión es cómo me veo en determinado tiempo, periodo, o qué es lo que yo quiero llegar a hacer. Esa es la visión. ¿En qué me quiero convertir? ¿Cuál me gustaría ser? ¿Cuál me gustaría que sea mi realidad en un futuro, ¿no? Es como soñar. Entonces yo digo, bueno, pues yo quiero vivir largo tiempo, ¿no? Yo quiero vivir una persona pues, que sea longeva, ¿no? Y saludable. Bueno, la misión es: ¿qué es lo que hago yo desde ahora para llegar a ser o lograr alcanzar eso que yo estoy visionando? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo hago a partir de ahora para poder lograr ser aquello que yo estoy visionando? Entonces yo digo, bueno, si yo quiero vivir largo tiempo, pues voy a ser una persona sana, sería una persona, un ser humano que se alimenta bien y que hace ejercicio, ¿no? Una persona sana. Bueno, ya la misión y la visión, siempre muchos autores dicen que es utópica. ¿Qué es utópica? Que probablemente es un estado de gracia o de excelencia que tú dices, pues a lo mejor ni lo vas a lograr, ¿no? Pero por lo menos que te sirva para moverte. O es una ilusión pasajera o inalcanzable. No, no, no. En este sentido, la misión y la visión, pues se va a escuchar bien bonito. Pero vamos al golpe de la realidad. Y ahí encontramos el diagnóstico. En el diagnóstico tú dices, bueno, yo quiero ser una persona que vive largo tiempo, entonces para lograrlo pues, seré una persona sana, que se ejercita, que come bien. ¿Cómo estoy actualmente? Pues, a lo mejor yo tengo un sobrepeso, ¿no? Probablemente no soy una persona que haga ejercicio. Entonces ahí está mi diagnóstico, tengo sobrepeso. Y en base al diagnóstico, yo voy a trazar algunos objetivos. Entonces, bueno, mi objetivo va a ser perder peso en el área del peso. Por ejemplo, si yo digo, soy una persona que hace poco ejercicio, bueno, mi objetivo es hacer rutina de ejercicio. Pero pongamos que mi objetivo es perder peso, ¿ok? ¿Y cuál es mi meta? Porque los objetivos van a darle razón de ser a las metas. Las metas son como pequeños pasos para alcanzar un objetivo. Entonces tú dices, ok, mi meta, o sea, así en corto plazo, es perder 5 kilos en 2 meses. Bueno,
perfecto. Porque no solamente es trazar el objetivo de perder peso y ya está, ¿no? Perder 5 kilos en 2 meses. O a lo mejor tu objetivo va a ser mejorar mi dieta de vida, ¿no? Entonces tu meta es pues bajarle a las harinas. Ya no más facturitas y bajarle las chipas y todo eso. Acciones. Bueno, ¿qué voy a hacer en concreto para alcanzar mi meta? Bueno, 5 kilos en 2 meses, pues me pongo a hacer ejercicio. Ok, te vas a poner a hacer ejercicio. ¿Y cuál es tu programa? O sea, está bien, haz ejercicio, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y ahí viene el programa, el cómo. Bueno, voy a dar 10 vueltas al parque, ¿no? Eh, ¿Cómo controlas que vas a alcanzar tu meta? Pues todos los días te pesas, ¿sí? Todos los días te pesas. Y ahí tenemos un pequeño proyecto, una planificación, teniendo todos los elementos que ya hemos mencionado. Sí se da a entender o sí trato de ilustrar los elementos de una administración. O sea, esto es como muy, muy básico, ¿no? O sea, es algo que podemos todos entender. Cuando nosotros estamos planteando cosas, pues al final tienen que ser cosas alcanzables, realizables. Uno dice, ¿y por qué estás corriendo 10 vueltas al parque? Mañana 11, pasado mañana 12. No, es que quiero perder peso. ¿Y cuánto peso quieres perder? Pues 5 kilos en 2 meses. ¿Y cuánto te queda? Pues me queda un mes y según la báscula, según mi control, ¿no? Ahí está el control, me falta un poquito más de la mitad. Entonces haces ajustes, ¿no? Que esa es la directriz del administrador, del líder. Ah, pues a ver, ¿cómo estás con el ejercicio? Bien, estoy cumpliendo. Ok, entonces tal vez el otro factor es el tema de la alimentación. ¿Cambiaste tu rutina de alimento? No, no, sigo comiendo de todo. Ah, pues ahí está el problema, ¿no? Entonces ajustas en el momento adecuado. Entonces la gente dice, ¿alcanzaste tu meta? Sí, mi meta que fue estos 2 meses, perdí 5 kilos. Alcanzaste una meta, pero llegaste a tu objetivo, todavía no, pero me estoy acercando a él. ¿Y cuál es tu objetivo? Ah, no, es que yo quiero ser una persona que pueda pues, desarrollar un sano ejercicio, alimentarse mejor, porque quiero vivir más tiempo y al final quiero ser una persona que viva por largo periodo. O sea, aquello que suena lejano y que suena bien bonito a futuro, se concreta en pequeñas acciones. Entonces, si uno dice, nosotros soñamos ser una iglesia, a ver, escriban la visión de su iglesia. ¿Cuál sería la visión para su iglesia? Para tu familia, para tu matrimonio, para tu empresa, para tu vida. ¿Cuál sería tu visión? ¿Cómo te visualizas dentro de mucho tiempo? Y que esa visualización es un estado de gracia permanente. Entonces, quiero, por ejemplo, compartir con ustedes un documento de una planificación que me tocó participar en, en un equipo de sobreviveduría, me tocó estar, y por ejemplo, la iglesia, por ejemplo, dijo, bueno, nuestra visión es ser una iglesia que movida por el amor del Padre y bajo la dirección del Espíritu Santo, o sea, ser una iglesia que es obediente al envío del Señor, adora a Dios, vive en comunión, evangeliza, edifica y sirve al mundo. O sea, esto es así como, sería la iglesia perfecta. ¿Y cómo lo logramos? O sea, ¿cómo empezamos a hacer eso desde ahora, desde ya? Bueno, primero, la iglesia desde ahora forma discípulos de Jesús, ¿no? Porque eso es el fin que es inamovible, ya lo vimos la semana pasada. Pero ¿qué hace la iglesia para formar discípulos de Jesús? Proclama el evangelio. Entonces nosotros desde ya proclamamos el evangelio y enseñamos toda la doctrina del evangelio como forma de vida. Esa es nuestra predicación. Ese somos nosotros declarando buenas noticias a los hombres, los oikonomos. Y el fin, porque toda misión tiene un fin, un propósito general, es liberar al mundo del pecado. ¿Sí? Ahí hay una visión y ahí hay una misión. Entonces, cuando nosotros anhelamos algo, soñamos algo, tenemos que comenzar con pequeños pasos.
Bueno, sí, esas grandes cosas que tú anhelas para tu iglesia, ¿cómo las hacemos realidad en el día a día? Y aun cuando tú tienes la misión, o sea, tu quehacer en el día a día, pues no basta con eso, porque hay que hacer pequeños objetivos para alcanzar esa misión, ese quehacer constante y permanente, y de los objetivos también vienen pequeñas metas. A veces uno se frustra porque, por ejemplo, la iglesia no sale a evangelizar. Y decimos, a ver, pastor, compártame un proyecto para que toda la iglesia se movilice, para que todos puedan evangelizar. Y es que anhelamos y soñamos cosas muy genuinas, cosas pues que son de bien para la iglesia. Pero probablemente el camino hacia las acciones o el accionar o el estado de gracia de la iglesia que está proclamando buenas noticias, pues tengamos que ir paso a paso. En algún momento decimos, vamos a contratar o invitar, perdón, me quedé en el lenguaje administrativo, vamos a invitar a un hermano que dé una buena predicación sobre evangelismo y que comprometa a la iglesia y que a partir de ahí todo mundo se convierta en evangelizador. Entonces, probablemente mi diagnóstico me va a ayudar a trazar mejores estrategias. En una ocasión le dijimos a la iglesia, miren, acá hay folletos, primero, léalo usted. Y decirle, me dijo un hermano, pero si yo ya estoy convertido, ¿para qué lo voy a leer? Pues lea lo que dice el folleto, o sea, vea lo que dice. Ya lo leyó. Ah, está muy bonito, hermano. O sea, ¿me lo voy a quedar? No, porque ese folleto, aunque está muy bonito, no es para ti, es para otra persona. Entonces nos comprometimos un sábado que cada miembro de la iglesia se iba a llevar un folleto. Y muchos hermanos se me quedaron viendo así como de, solo un hermano, deme 10, deme 15. Le dije, no, uno, llévate un folleto. La meta de esta semana es que entregues ese folleto, pero pienses muy bien a quién se lo vas a dar. Porque cuando tú te tomas esto de repartir las cosas nada más y llevar una infografía y de decirle, mira, te regalo esto y Dios te bendiga porque te estoy dando el regalo de la salvación, pero yo me voy y que te atienda a ver quién te atiende, pues no hay como mucho sentido. Y tal vez Lucy nos pueda dar una clase sobre este gesto de darle seguimiento a la gente, ¿no? Y entonces le dijimos a los hermanos, piensen en esa persona a la cual le van a dar el folleto, oren por esa persona, traten de hacer una cita con esa persona, compartan algo, compartan el café, bueno, eso fue en México, ¿no? Aquí sería el mate, algún bizcochito. Busca un espacio especial para darle ese folleto y háblale algo de lo que acabas de leer en ese folleto, porque no vas a entregar algo que tú no sabes qué dice, que es lo que muchas veces nos pasaba en las estrategias de evangelismo, que regalábamos folletos y ni sabíamos qué decían, ¿no? Entonces, regálale ese folleto, dale esa infografía, permite dialogar con esa persona y dale un seguimiento. Dile que es de corazón. Entonces, la próxima semana nos vamos a reunir otra vez y vamos a ver cómo nos fue con nuestra experiencia. ¿Saben qué pasó, hermanos? Algunos no dieron el folleto porque implicaba hablar con la persona. Y es lo que muchas veces en nuestros diagnósticos tenemos que darnos cuenta. La iglesia es capaz de hablar cara a cara con una persona y de tocar el tema de la fe. Muchos hermanos no tenían esa capacidad. Ni siquiera por un sentido de cortesía, decirle, mira, te traje un regalo. Pero como ese regalo implicaba hablar la buena noticia, ellos se sentían imposibilitados. Entonces, en la siguiente semana vimos, a ver, ¿cuántos regalaron su folleto? Pero seamos sinceros. Y pues, ahí fue un porcentaje, ¿no? Y los demás, no, pues se me olvidó esto, lo otro, lo otro. O sea, ¿por qué hago esta mención, hermanos? Porque siempre es bueno diagnosticar cómo estamos, dónde estamos parados, con qué personas contamos, qué habilidades han desarrollado, cuáles son sus miedos, cuáles son sus virtudes, cuáles son las capacidades.
Y a partir de ahí modelar que, por ejemplo, a una reunión de día de campo, muchas personas de convivencia familiar en el campo, sí traían personas nuevas. Entonces, muchos de los que no daban el folleto, cuando hicimos reuniones de convivencia familiar en el campo, llevaban personas nuevas, amigos, primos, sobrinos, porque le decían, vamos a ir a jugar, ven, porque ellos eran muy buenos en la dinámica de las actividades. Pero ya estando en esa dinámica de las actividades, todo eso, también había un mensaje de fe para las personas. Entonces, nos dimos cuenta que algunos sí son muy buenos en cara a cara y algunos otros son buenos llevando al grupo, ¿no? O llevando personas a otro tipo de actividad, pero que también tiene el fin de alcanzarlos con el amor de Dios. Entonces, haciendo estos diagnósticos, estas observaciones, la iglesia tiene muchas formas de presentar la gracia de Dios. Por eso dice la palabra que Dios, en su multiforme gracia, ¿verdad? Dios tiene múltiples formas de acercarse al ser humano. Nosotros también en esta estrategia de planificar tenemos múltiples opciones para poder llevar a cabo y desarrollar estrategias de trabajo. Por eso es importante y me gustaría quedarnos con esto en esta primera parte de la clase. De los elementos que conforman un proyecto, yo tengo que ir de arriba hacia abajo en el caso de decir, bueno, ¿qué soñamos para el grupo? ¿Qué soñamos para la iglesia? ¿Qué soñamos para el área que ustedes estén desarrollando? Mi visión. Pero también yo tengo que irme a lo concreto, a ver qué acciones vamos a tener. Y acciones son varias, ¿no? Aquí yo solo puse una, pero son varias. O sea, mi programa de trabajo tiene que ver con mis metas en corto plazo, porque mis metas tienen que ver con mis objetivos generales, a partir de una realidad. O sea, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es el diagnóstico? Y así entonces conectar mis objetivos, mis acciones, mis metas, mis programas de actividades, mi calendario de actividades a la misión de la iglesia y esa ayude a llegar a la visión. Entonces, como lo dijimos la semana pasada, el vaciado de actividades, que muchas veces cuando nosotros hacemos el programa, nosotros muchas veces nos vamos acá al programa y decimos, bueno, nos pidieron el plan de trabajo, ¿qué actividades vamos a hacer? ¿O qué acciones? Este, y como que olvidamos que acá hay muchas cosas importantes. Cuando nosotros nos vamos solamente a las acciones, perdemos un marco de referencia en nuestros ministerios. Entonces, para tener una mejor proyección, es necesario tener un marco de referencia de a dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestra realidad. O sea, hacemos un diagnóstico y a partir de ahí proyectamos, ¿sí? Entonces, hay que tomarnos muy en serio el hecho de que no solamente es proponer actividades por proponer, sino tener un orden metódico y que sea lo más coherente posible en nuestra realidad y que pueda ayudar a que los elementos de nuestro grupo desarrollen bien sus ministerios y edifiquemos la iglesia y extendamos el reino y también podamos perseguir esos pequeños pasos para poder salir adelante en la obra que se nos ha encomendado, ¿sí? Así que bueno, eh, quiero hacer una pausa, son las 10 de la mañana, aquí vamos a hacer una pausa, 5 minutos de recesito, estírense, vaya a tomar algo y nos encontramos en 5 minutitos, ¿sí?